La arteria axilar nace por arriba a nivel de la cara inferior del hueso clavícula, siendo una continuación de la arteria subclavia. De este punto de origen, esta arteria axilar se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia afuera, formando una curva de concavidad inferior e interna. Atraviesa todo lo que es el hueco del axila. Seguidamente va a pasar el nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor y entonces cambia de nombre para luego denominarse arteria humeral. Dentro de este hueco del axila, esta arteria axilar va a estar en relación con lo que son la cara anterior del plexo braquial y la cara posterior, o en el espesor de lo que son los ramos terminales del plexo braquial. Va a estar también situado detrás de la vena axilar. Vamos a estudiar las ramas colaterales de esta arteria axilar, que nos va a dar tanto por encima del músculo pectoral menor, va a dar también ramos colaterales que están situados detrás del músculo pectoral menor, y va a dar también ramos colaterales que están situados por debajo del músculo pectoral menor. Por encima del músculo pectoral menor, la arteria axilar va a dar un ramo colateral denominado arteria acromio-torácica, que es esta de ahí. Por detrás del músculo pectoral menor, nos va a dar un ramo colateral denominado arteria torácica inferior, o llamada también arteria mamaria externa. Por debajo del músculo pectoral menor, esta arteria axilar nos va a dar ramos colaterales que son los siguientes. Va a dar origen a la arteria escapular inferior, o llamado también arteria subescapular. También da origen al ramo colateral denominado arteria circunfleja anterior, y también da origen a la arteria circunfleja posterior. Entonces, son 5 ramos colaterales que esta arteria va a dar origen. Vamos a ver primero a la arteria acromio-torácica, seguidamente va a dar origen a la arteria torácica inferior, o llamado también mamaria externa. Va a dar origen también a la arteria escapular inferior, o llamado también arteria subescapular, y va a dar origen también a la arteria circunfleja anterior y a la arteria circunfleja posterior. Vamos a estudiar entonces cada uno de estos ramos colaterales que nos va a dar la arteria axilar. La arteria acromio-torácica nace como un ramo colateral de la arteria axilar, situada inmediatamente por encima del músculo pectoral menor. Desde su origen, esta arteria se dirige hacia adelante y va a perforar esta fase aponeurótica denominada aponeurosis clavipectoral. Una vez que perfora esta fase aponeurótica, esta arteria acromio-torácica se va a dividir en 2 ramos terminales, que son un ramo externo, ese de ahí, y un ramo interno. El ramo externo se denomina también ramo acromial y el ramo interno se denomina también ramo torácico superior. El ramo torácico superior se va a dirigir hacia abajo y hacia adentro, situándose inmediatamente en el intersticio que existe entre el pectoral menor y el músculo pectoral mayor, sobre los cuales además esta arteria se va a distribuir. La rama externa, por el contrario, se va a dirigir hacia arriba y se va a introducir en la cara profunda del músculo deltoides. Entonces ahí está este ramo acromial, el cual se va a introducir en la cara profunda del músculo deltoides, en el cual se va a distribuir. Antes de penetrar en la cara profunda del músculo deltoides, esta ramita va a dar una ramita más que se va a dirigir por lo que es este surco que hemos denominado surco deltopectoral. Entonces, ahí está el ramito acromial de la arteria acromio-torácica que transcurre por el surco deltopectoral en compañía de la vena cefálica. La arteria torácica inferior, o llamada también arteria mamaria externa, que es esta de ahí, nace como un ramo colateral de la arteria axilar que se encuentra por detrás del músculo pectoral menor. Desde su origen, esta arteria se va a dirigir hacia abajo y va a alcanzar a nivel de lo que es el cuarto o quinto espacio intercostal, anastomosándose con las arterias intercostales. La arteria circunfleja anterior, que es esta de ahí, va a nacer también en lo que es la arteria axilar como un ramo colateral, pero nace de la porción de esta arteria situada por debajo del músculo pectoral menor. Desde su origen, esta arteria circunfleja anterior se va a dirigir hacia afuera y va a bordear o va a rodear lo que es el cuello quirúrgico del hueso húmero. Una vez que alcanza el nivel del surco bicipital o canal bicipital, esta arteria circunfleja anterior se divide en 2 ramos terminales, que son un ramo ascendente y un ramo externo. El ramo ascendente se va a dirigir hacia arriba
y va a continuar su trayecto juntamente con el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial y va a terminar su distribución y llegando la cabeza del hueso húmero, así como también la cápsula articular. La rama externa, por otro lado, va a penetrar en la cara profunda del músculo deltoides, en el cual se va a distribuir. La arteria circunfleja posterior nace al mismo nivel que la arteria circunfleja anterior. Esta arteria circunfleja posterior se va a dirigir hacia atrás y hacia afuera, juntamente con el nervio circunflejo. Ambos, tanto la arteria circunfleja posterior como el nervio circunflejo, van a atravesar el denominado cuadrado húmero-tricipital o cuadrado de Bellevue. Se van a dirigir seguidamente hacia afuera, aplicados contra el cuello quirúrgico del hueso húmero, y esta arteria se va a distribuir en la cara profunda del músculo deltoides. Vamos a ver que una ramita de esta arteria circunfleja posterior se va a anastomosar con la arteria circunfleja anterior, formando de esta manera un círculo anastomótico alrededor del cuello quirúrgico del hueso húmero. La arteria escapular inferior, o denominada también arteria subescapular, que es esta de ahí, nace al mismo nivel que las arterias circunfleja anterior y circunfleja posterior. De este punto, estas arterias se van a dirigir hacia abajo y pronto se divide en dos ramas terminales, que son una rama interna y una rama externa. La rama interna se denomina también rama torácica y la rama externa se denomina también rama escapular. La rama torácica va a correr entre el músculo serrato mayor y el músculo dorsal ancho, en los cuales se va a distribuir. Para ver la distribución de la rama escapular, vamos a verlo desde una cara posterior. Entonces, esta es una vista posterior de esta arteria escapular inferior, que, como bien habíamos dicho, termina en dos ramos terminales, que son una interna o rama torácica y una externa o rama escapular. La rama escapular va a atravesar de adelante hacia atrás el denominado triángulo escapulo-tricipital. Entonces, ahí está esta arteria que va a atravesar al triángulo escapulo-tricipital, que nosotros ya sabemos cómo está formado. Esta arteria escapular o ramita externa de la escapular inferior va a dar lugar a tres ramos terminales, que son una rama anterior, situado por delante del hueso omóplato, va a dar también una ramita posterior, que es esta de ahí, y por último va a dar una rama descendente, que es esta de ahí. La rama anterior se va a distribuir por el músculo subescapular. La rama posterior se va a distribuir por la cara profunda del músculo infraespinoso y se va a anastomosar también con lo que es la arteria infraespinosa, que es un ramo terminal de la arteria supraescapular, el cual a su vez es un ramo colateral de la arteria subclavia. Por último, la rama descendente, que es esta de ahí, la rama descendente, se va a dirigir hacia abajo y se va a anastomosar con lo que es la arteria escapular dorsal o escapular posterior, que es esta de ahí, y ya sabemos que esta arteria escapular posterior o escapular dorsal es un ramo colateral de la arteria subclavia. Vamos a aprovechar esta vista para reconocer a la arteria circunfleja posterior, que es esta de ahí, que como bien estamos viendo corre junto con el nervio circunflejo posterior, que es el de amarillo, y estamos viendo también que va a atravesar de adelante hacia atrás el denominado cuadrado húmero tricipital, o llamado también cuadrado de Bellevue. La arteria humeral nace a nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor como una continuación de la arteria axilar. Desde este punto, esta arteria se va a dirigir hacia abajo siguiendo la cara interna del brazo, situándose en un canal al cual vamos a denominar canal braquial o canal de la arteria humeral. Seguidamente, esta arteria humeral se va a situar en el surco bicipital interno y una vez que atraviesa la flexura del codo, esta arteria se va a dividir en dos ramos terminales, que son la arteria radial hacia afuera y la arteria cubital hacia adentro. Las ramas colaterales que esta arteria humeral nos va a dar son las siguientes. Va a dar diversas ramas musculares para los músculos del brazo, va a dar la arteria colateral externa, que es esa de ahí, o llamado también arteria humeral profunda. Va a dar
también la arteria nutricia del hueso húmero y va a dar también la arteria colateral interna superior y una arteria denominada colateral interna inferior. La arteria colateral interna superior va a nacer de la arteria humeral en la parte superior del brazo. De este punto de origen, esta arteria se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás para luego perforar de adelante hacia atrás el septo aponeurótico intermuscular interno y situarse de esta manera en el compartimiento posterior del brazo. Seguidamente va a seguir su trayecto descendente y a nivel de la articulación del codo, esta arteria colateral interna superior se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital posterior. La arteria colateral interna inferior nace de la arteria humeral a 2 o 3 dedos por encima de la articulación del codo. De este punto de origen, esta arteria colateral interna inferior se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás y se va a dividir en dos ramos terminales que son un ramo posterior y un ramo anterior. El ramo posterior se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital posterior y el ramo anterior se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital anterior. Vamos a ver que este ramo posterior de la colateral interna inferior va a dar un ramito el cual se va a dirigir hacia afuera situándose en la cara posterior del extremo inferior del hueso húmero y va a seguir su trayecto por encima de la fosita olecraniana que encontramos en el extremo inferior del hueso húmero. Seguidamente esta arteria va a continuar su trayecto y se va a anastomosar con la arteria humeral profunda y con la arteria recurrente radial posterior. De esta manera se forma un arco anastomótico denominado arco anastomótico supraolecraniano. Vamos a ver por último a la arteria humeral profunda o llamado también colateral externa o simplemente arteria radial, el cual va a nacer de la arteria humeral en la parte más superior del brazo. De este punto de origen, esta arteria se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás en busca de la parte más superior del canal de torsión del hueso húmero, al cual va a seguir en toda su extensión. Durante el trayecto de esta arteria en el canal de torsión va a dar origen a ramos colaterales que son ramos musculares tanto para el vasto interno, vasto externo y la porción larga del tríceps, así también como un ramito que va al músculo deltoides, que es ese de ahí. En la parte más inferior del canal de torsión, esta arteria humeral profunda se va a dividir en dos ramos terminales que son un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior se va a dirigir hacia abajo y se va a anastomosar con lo que es la arteria recurrente radial anterior. El ramo posterior, por su parte, se va a dirigir también hacia abajo y se va a anastomosar con la arteria recurrente radial posterior. Esta arteria posterior de la arteria humeral profunda se va a anastomosar con un ramito que viene de la arteria colateral interna inferior, formando de esta manera un arco anastomótico supraolecraniano. La arteria radial nace como un ramo terminal de la arteria humeral a nivel de la flexura del codo. De este punto de origen, la arteria radial se va a dirigir oblicuamente de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Seguidamente se hace vertical y se sitúa en la cara profunda del músculo supinador largo, el cual se considera un satélite de esta arteria radial. Seguidamente, en la parte más inferior del antebrazo, esta arteria radial se va a situar entre los tendones del músculo palmar mayor y el tendón del músculo supinador largo. Entonces ahí está el tendón del supinador largo y el tendón del músculo palmar mayor, que van a formar un área denominada canal del pulso. Seguidamente, esta arteria radial va a alcanzar a la apófisis estiloides del hueso radio, al cual va a bordear de adelante hacia afuera y de afuera hacia atrás. Seguidamente alcanza lo que es la cara dorsal de la mano, para luego alcanzar el extremo superior del primer espacio intermetacarpiano, al cual va a perforar de atrás hacia adelante y se va a situar en la cara palmar de la región profunda de la mano y seguidamente termina anastomosándose con la arteria cúbito-palmar, formando de esta manera el arco palmar profundo. Durante su trayecto, esta arteria radial va a dar origen a numerosas ramas colaterales, de las cuales vamos a mencionar las siguientes. Va a dar primero la arteria recurrente radial anterior, que es esta de ahí.
va a dar diversos ramos musculares para los músculos de la región anterior y externa del antebrazo, va a dar origen a lo que es la arteria transversal anterior del carpo, que es esta de ahí, va a dar origen también a la arteria radiopalmar, que es esta de ahí, va a dar origen a la arteria dorsal del dedo pulgar, que es esta de ahí, va a dar también origen a la arteria dorsal del carpo, que vamos a ver enseguida, y va a dar origen también a la arteria del primer espacio interóseo y la arteria del segundo espacio interóseo, que vamos a describir enseguida. La arteria recurrente radial anterior, que es esta de ahí, nace de la arteria radial a poco de su origen y se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera, situándose en el surco bicipital externo. Esta arteria recurrente radial anterior se va a anastomosar con lo que es el ramo anterior de la arteria humeral profunda. La arteria transversal anterior del carpo nace de la arteria radial en la parte más inferior del antebrazo a nivel de lo que es el borde inferior del músculo pronador cuadrado. Esta arteria desde su origen se dirige hacia adentro y se va a anastomosar en la línea media con una ramita similar que proviene de la arteria cubital. La arteria radiopalmar nace de la arteria radial a nivel de la apófisis estiloides. De este punto de origen, esta arteria radiopalmar se va a dirigir hacia abajo y seguidamente se introduce entre la inserción superior del músculo abductor corto del dedo pulgar, para luego pasar a la región palmar y seguidamente se va a anastomosar con la arteria cubital para formar lo que es el arco palmar superficial. La arteria dorsal del dedo pulgar nace a nivel de la tabaquera anatómica y se va a dirigir por la cara dorsal del primer metacarpiano y por la cara dorsal de la primera y segunda falange del dedo pulgar, en el cual se va a distribuir dando ramos osteoperiósticos y ramos cutáneos para este dedo. La arteria dorsal del carpo, que es esta de ahí, va a nacer de la arteria radial justo cuando esta arteria radial está perforando el extremo superior del primer espacio intermetacarpiano. De este punto de origen, esta arteria dorsal del carpo se va a dirigir hacia adentro y se va a anastomosar con una arteria semejante que viene de la arteria cubital. Es así que se forma en la cara dorsal de la mano, más específicamente en la cara posterior de los huesos del carpo, un arco anastomótico de concavidad superior denominado arco anastomótico dorsal del carpo. De este arco anastomótico, de este arco arterial anastomótico, van a nacer ramos colaterales ascendentes y van a nacer ramos colaterales descendentes. Las ramas ascendentes se van a anastomosar con lo que es la arteria interósea anterior. Las ramas descendentes van a dar origen a las arterias interóseas dorsales del tercer y cuarto espacio intermetacarpiano, los cuales siguen su trayecto descendente y a nivel de la parte más superior del espacio intermetacarpiano, estas arterias se van a anastomosar con las arterias interóseas palmares mediante ramitos perforantes. Ya en la parte inferior del tercer y cuarto espacio intermetacarpiano, estas arterias interóseas dorsales se van a bifurcar en dos ramos terminales. Es así que la tercera arteria interósea dorsal va a dar origen a lo que es la colateral dorsal interna del dedo medio y la colateral dorsal externa del dedo anular. Por otro lado, la cuarta interósea dorsal va a dar origen a lo que es la colateral dorsal interna del dedo anular y la colateral dorsal externa del dedo meñique. La arteria del primer espacio interóseo va a nacer de la arteria radial justo cuando esta arteria está perforando la parte más superior del primer espacio intermetacarpiano. Desde este punto esta arteria se va a dirigir hacia abajo y ya en la parte inferior del espacio intermetacarpiano, del primer espacio intermetacarpiano, esta arteria va a terminar en dos ramos terminales que son una externa y otra interna. La rama externa va a dar lugar a la arteria colateral dorsal interna del dedo pulgar y la rama interna va a dar lugar a la arteria colateral dorsal externa del dedo índice. La arteria del segundo espacio interóseo va a nacer a veces de la arteria radial y a veces de la arteria dorsal del carpo.
esta arteria también se va a anastomosar con la arteria interósea palmar mediante un ramo perforante. Seguidamente esta arteria se dirige hacia abajo y en la parte más inferior del espacio intermetacarpiano se va a dividir en sus dos ramos terminales que van a dar origen a la arteria colateral dorsal interna del dedo índice y la arteria colateral dorsal externa del dedo medio. La arteria cubital nace como un ramo terminal de la arteria humeral a nivel de la flexura del codo. De este punto de origen, esta arteria cubital se va a dirigir hacia abajo y pronto va a pasar por entre los fascículos de inserción del músculo pronador redondo. Seguidamente se va a dirigir hacia abajo siguiendo su trayecto descendente y se va a situar entre el músculo flexor común profundo de los dedos y el músculo flexor común superficial de los dedos. Ya en la parte más inferior del antebrazo, esta arteria cubital se va a situar por fuera del tendón del músculo cubital anterior y por dentro del tendón del músculo flexor común profundo de los dedos. Seguidamente, esta arteria cubital va a alcanzar la región de la eminencia hipotenar y se va a anastomosar con la arteria radiopalmar para formar el arco palmar superficial. Vamos a ver que en la parte más superior el nervio mediano va a cruzar desde su cara interna hacia su cara externa, situándose entonces por fuera de la arteria cubital. Por otra parte, el nervio cubital se va a situar primeramente por dentro de la arteria cubital a una distancia considerable y a medida que desciende se va a acercar, se va a aproximar a la arteria cubital y van a seguir un trayecto descendente juntos hasta llegar a lo que es la región de la eminencia hipotenar. Durante este trayecto, esta arteria cubital nos va a dar ramos colaterales que son los siguientes. Primeramente va a dar diversos ramos musculares para los músculos de la región anterior del antebrazo. Va a dar también a la arteria que es el denominado tronco de las recurrentes cubitales. Va a dar también origen a la arteria denominada tronco de las interóseas. Va a dar origen también a la arteria transversal anterior del carpo, que es esa de ahí. También va a dar a la arteria cúbito-palmar, que es esta de ahí. Y por último va a dar a la arteria cúbito-dorsal o llamado también dorsal del carpo. Vamos entonces a mencionar cada una de estas arterias, su distribución y su trayecto. La arteria del tronco de las interóseas va a nacer de la arteria cubital, pero inmediatamente por debajo del origen de la arteria del tronco de las recurrentes cubitales. Desde este punto de origen, esta arteria se va a dirigir hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás en busca del espacio interóseo. Una vez que alcanza el espacio interóseo, esta arteria va a llegar a nivel del borde superior de la membrana interósea, en donde se va a dividir en sus dos ramos terminales, que son una arteria interósea anterior y una arteria interósea posterior. La arteria interósea anterior se va a situar entre lo que es la cara anterior de la membrana interósea y en el intersticio que dejan los músculos flexor largo del dedo pulgar y el flexor común profundo de los dedos. Seguidamente, esta arteria continúa su trayecto descendente y a nivel de lo que es el borde superior del músculo pronador cuadrado, esta arteria va a perforar a la membrana interósea de adelante hacia atrás, situándose entonces en la cara dorsal del antebrazo para luego anastomosarse con los ramos ascendentes del arco dorsal del carpo. Durante su trayecto, esta arteria interósea anterior va a dar diversos ramos musculares para los músculos de la región anterior del antebrazo y además va a dar un ramo para el nervio mediano denominado ramo arterial del nervio mediano. La arteria interósea posterior, desde su origen, se va a dirigir hacia abajo, situándose entre los músculos que componen el plano profundo de la región posterior del antebrazo y los músculos que componen el plano superficial de la región posterior del antebrazo. Una vez que alcanza la parte más inferior de esta región posterior del antebrazo, esta arteria interósea posterior se va a anastomosar con la arteria interósea anterior, que como hemos visto va a perforar la membrana interósea de adelante hacia atrás, situándose entonces en la cara dorsal del antebrazo.
Durante su trayecto, esta arteria interósea posterior va a dar diversos ramos musculares que van a estar irrigando a los músculos de la región posterior del antebrazo. Además, en la parte más superior, esta arteria interósea posterior va a dar un ramo colateral denominado recurrente radial posterior, que es este de ahí, el cual se va a anastomosar con el ramo posterior de la arteria humeral profunda. La arteria cúbito-dorsal, o llamado también dorsal del carpo, es un ramo colateral de la arteria cubital que va a nacer a nivel de la articulación de la muñeca. Esta arteria cúbito-dorsal seguidamente va a bordear la parte interna de la articulación de la muñeca y se va a situar a nivel de lo que es la cara posterior de los huesos del carpo, en donde se va a anastomosar con la arteria dorsal del carpo que viene de la arteria radial, formando de esta manera un arco anastomótico denominado arco arterial dorsal del carpo, el cual, como bien sabemos, da ramos ascendentes que se anastomosa con la arteria interósea anterior y ramos descendentes que dan origen a lo que son las arterias interóseas posteriores. La arteria transversal anterior del carpo nace de la arteria cubital a nivel de lo que es el borde inferior del músculo pronador cuadrado. De este punto de origen, esta arteria se va a dirigir transversalmente hacia afuera al encuentro de la arteria transversal anterior del carpo que nace de la arteria radial, con el cual se va a anastomosar. La arteria cúbito-palmar va a nacer como un ramo colateral de la arteria cubital y esta arteria nace a nivel de lo que es el hueso pisiforme. Esta arteria cúbito-palmar, seguidamente de su origen, se va a introducir en el espesor de los músculos que componen la eminencia hipotenar. Seguidamente se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera al encuentro de la arteria radial, con el cual se va a anastomosar para formar lo que es el arco palmar profundo. Vamos a ver entonces que en la palma de la mano tenemos dos arcos arteriales, siendo así un arco arterial profundo, que es ese de ahí, y un arco arterial superficial que vamos a ver enseguida. El arco arterial profundo resulta de la anastomosis por inosculación de la arteria radial con la arteria cúbito-palmar. Recordemos que la arteria cúbito-palmar es un ramo colateral de la arteria cubital. Este arco palmar profundo va a dar ramos colaterales ascendentes, descendentes y posteriores. Los ramos colaterales ascendentes se van a dirigir hacia arriba a vascularizar la región del carpo. Los ramos descendentes son en número de 4 que se denominan arterias interóseas palmares. Entonces tenemos la primera arteria interósea palmar, la segunda arteria interósea palmar, la tercera arteria interósea palmar y la cuarta arteria interósea palmar. Estas arterias interóseas palmares se van a dirigir hacia abajo al encuentro de las arterias digitales con las cuales se van a anastomosar. Cabe diferenciar que la primera arteria interósea palmar va a dar origen a lo que es la colateral interna palmar del dedo pulgar y la colateral interna palmar del dedo índice, o mejor dicho, la colateral externa palmar del dedo índice. Por otra parte, las ramas posteriores que va a dar origen a este arco palmar profundo se denominan arterias perforantes. Vamos a ver que tenemos tres arterias perforantes para los tres últimos espacios intermetacarpianos. Entonces ahí tenemos la primera arteria perforante, la segunda arteria perforante y la tercera arteria perforante. Vamos a ver que el primer espacio intermetacarpiano no tiene arteria perforante, ya que la arteria radial, al pasar de la cara dorsal a la cara palmar, desempeña un papel de arteria perforante. Estas arterias perforantes anastomosan el arco palmar profundo con las arterias interóseas dorsales. El arco palmar superficial, que es este de aquí, nace por inosculación de la arteria cubital con la arteria radiopalmar. Este arco palmar superficial, por su concavidad, no va a dar origen a ningún ramo arterial, en cambio por su convexidad va a dar origen a 4 ramos arteriales denominadas arterias digitales, que yendo de adentro hacia afuera son los siguientes. Vamos a tener entonces la primera arteria digital, la segunda arteria digital, la tercera arteria digital y por último tenemos la cuarta arteria digital.
La primera arteria digital va a formar la colateral palmar interna del dedo meñique, en tanto que las tres últimas arterias digitales se van a anastomosar en su parte inferior con lo que son las arterias interóseas palmares. Seguidamente, estas arterias digitales se van a dividir y van a formar las colaterales de los dedos correspondientes. Es así que la segunda arteria digital, al bifurcarse, va a formar la colateral palmar externa del dedo meñique y la colateral palmar interna del dedo anular. La tercera arteria digital, al bifurcarse, va a formar la arteria o la colateral palmar externa del dedo anular y la colateral palmar interna del dedo medio. La cuarta arteria digital, al bifurcarse, va a formar la colateral palmar externa del dedo medio y la colateral palmar interna del dedo índice.